Buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a la Radio del Misterio. Están sintonizando las historias más perturbadoras de todo el Internet. No cambies de estación a menos que el miedo no te deje continuar. Comenzamos esta ronda de historias. Buenas noches. He estado escuchando su programa desde hace tiempo, pero nunca pensé que algún día les escribiría. No soy el tipo de persona que cree fácilmente en cosas sobrenaturales, o no lo era, al menos. Pero lo que viví en alta mar hace unos años cambió completamente la manera en la que veo este mundo. Soy Ramiro S., exoficial de navegación en barcos de carga. Trabajé casi 20 años en rutas internacionales, principalmente entre Sudamérica, México y el sur de Estados Unidos. Esta historia ocurrió en el 2017, cuando era primer oficial a bordo del buque mercante Sangui 3, un carguero con bandera panameña que cubría rutas del Golfo. Todo empezó una noche común y corriente, frente a la costa de Campeche. Habíamos salido de Puerto Progreso ese mismo día por la tarde, rumbo a Houston. Llevábamos un cargamento de piezas industriales, nada fuera de lo normal. El mar estaba en calma, el cielo despejado. Yo estaba en el puente de mando haciendo mi guardia nocturna junto con el tercer oficial, un chavo joven, recién salido de la escuela naval. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando notamos algo extraño en el radar. Una señal. Un eco. A unas 6 millas náuticas al oeste. Pensamos que era otro barco, quizá un pesquero. Pero el punto no teníais. Ese es el sistema de identificación automática. Todos los barcos lo deben tener encendido por norma. Ese fue el primer detalle raro. Lo segundo fue la velocidad a la que se acercaba. Era antinatural. Primero creímos que el radar estaba fallando, pero no. Revisamos todo. El eco se estaba acercando a una velocidad absurda, como si volara sobre el agua. Y lo más inquietante, no podíamos ver nada. Ni luces de navegación, ni forma alguna. Solo mar abierto. Una nada silenciosa y negra. Llamamos al capitán por protocolo. Subió rápido al puente, molesto al principio, pero en cuanto vio la pantalla, se quedó en silencio. Activó la radio en el canal internacional e intentó contactar a lo que fuera esa cosa. Barco a 6 millas al oeste, identifíquese. Repito, identifíquese inmediatamente. Silencio. Nadie respondió. Intentamos 3 veces más. Nada. Entonces desapareció. Así, de golpe. La señal en el radar se desvaneció justo cuando estaba a menos de 1 milla de nosotros. Ni siquiera vimos un cambio progresivo, solo, plop, como si se hubiera hundido. El tercer oficial murmuró. ¿Y si nunca estuvo arriba del agua? Nos volteamos a verlo, y se puso rojo como un jitomate. Se notaba que lo dijo sin pensar, como un pensamiento suelto, pero nos dio escalofríos a todos. Pasamos el resto de la noche tensos, con los reflectores encendidos, observando con binoculares cada punto del horizonte. Pero nada. Solo mar tranquilo, oscuro como boca de lobo. A la mañana siguiente, el jefe de máquinas subió al puente, pálido, con cara de susto. Nos dijo que fuéramos a ver el casco del lado de estribor. Pensamos que alguien se había golpeado, o que habíamos tocado algo, pero no. Lo que vimos nos dejó helados. Había marcas de garras. 3, bien definidas. Largas. Como si algo gigantesco hubiera rasguñado el casco. No era óxido ni corrosión. Eran cortes profundos en el metal. Raspaduras recientes, con rebabas brillantes. El capitán mandó a tomar fotos y reportó el incidente, pero en el informe oficial solo escribió que fue daño causado por objeto flotante no identificado. ¿Objeto? Eso no fue ningún objeto. Ninguna boya, ni tronco, ni bote. Eso nos buscó. Nos rodeó. Y nos tocó. Durante el resto del viaje, todos estábamos nerviosos. Dormíamos con las puertas cerradas,
Algunos llevaban crucifijos colgados en el cuello. El tercer oficial renunció en cuanto llegamos a Houston. Nunca volvió al mar. Yo aguanté unos años más, pero jamás volví a estar tranquilo en un turno nocturno. Me retiré en 2021. A veces sueño con esa noche, con el radar marcando una señal que nadie más puede ver. Y siempre despierto justo cuando siento que algo toca el casco. Y lo más raro de todo, unos meses después me encontré con un viejo colega en el puerto de Tampico. Cuando le conté lo que pasó, se quedó callado. Y me dijo, a nosotros nos pasó algo igual, en el mismo lugar. Pero no hubo marcas. Solo se llevaron a un marinero. Yo no sé qué hay en ese tramo del mar. No sé si es una criatura, una presencia o un reflejo de algo peor. Pero lo que sí sé es que en el mar, cuando algo se te acerca rápido y no puedes verlo, más vale que no te esté buscando. Gracias por leer mi historia. Y si alguna vez viajan de noche por el Golfo de México, no confíen solo en lo que pueden ver con sus ojos. Porque allá afuera hay cosas que no deberían existir. Y algunas de ellas nos están buscando. Buenas noches. Les escribo esto con muchas reservas. Sé que lo que voy a contar puede parecerles una locura, o una historia más de esas teorías conspirativas que abundan en Internet. Pero les juro por lo que más quiera que todo lo que aquí escribo sucedió. Lo sé porque lo vi. Porque estuve ahí. Porque me tocó leer y archivar los documentos originales, los que nunca debieron salir a la luz. Durante más de una década trabajé en el área de análisis de inteligencia de la Secretaría de Marina. Mi puesto no era glamoroso ni de alto perfil, era uno de esos hombres invisibles que se sientan frente a un escritorio todo el día, leyendo reportes clasificados, organizando datos, haciendo resúmenes para superiores que nunca ponen atención a los detalles. Hasta que un día, a mediados del 2013, me asignaron revisar un paquete de documentos provenientes de una operación clasificada como Atlántico 7. Nunca había oído de esa operación. Nadie hablaba de ella, ni siquiera los viejos de rango alto. El archivo había sido marcado como prioridad máxima y solo podía leerse dentro de una sala especial de seguridad, sin celulares, sin bolígrafos, sin acceso a nada externo. Lo primero que me llamó la atención fue que el reporte no venía de México, sino de un ejercicio conjunto con personal estadounidense, realizado frente a las costas de Tamaulipas. Un supuesto entrenamiento en aguas profundas, con 3 embarcaciones involucradas, 2 fragatas mexicanas y un buque de apoyo logístico de bandera norteamericana. Hasta aquí, todo parecía normal. Pero a partir de la página 12, las cosas cambiaron. Reporte, 17 de julio de 2013. Hora, 3:41. Condiciones, mar en calma, cielo nublado, sin tormentas detectadas. Ubicación, 180 kilómetros mar adentro, frente a Soto la Marina. Una de las fragatas, la ARM Matamoros, reportó un eco submarino moviéndose a gran velocidad. Se pensó que era un submarino no identificado, quizá ruso, lo cual activó una alerta inmediata. El eco se mantuvo durante 18 minutos. Pero la parte más inquietante es esta: el objeto no estaba sumergido. Estaba suspendido, a 70 metros bajo el agua. Inmóvil. Como si estuviera observando. Uno de los oficiales escribió en su bitácora: esto no es una embarcación. No hay propulsión, ni ruido. Es como si el océano tuviera una burbuja de silencio a su alrededor. Y luego, simplemente subió. El eco comenzó a ascender rápidamente. En segundos, rompió la superficie cerca del buque logístico norteamericano. Los radares dejaron de funcionar por completo. Todo quedó en estática. Y desde la torre de control, varios marinos gritaron que vieron algo emergiendo. Algo que parecía tener tentáculos o extremidades. No hay fotografías. Solo bosquejos hechos por los marinos en sus testimonios. Testimonio 04, Sargento H. Rodríguez.
Tenía una forma que no puedo explicar, como si tuviera huesos por fuera. No era un animal, no era una máquina. Y cuando nos vio, el agua a su alrededor comenzó a hervir. El testimonio fue desechado oficialmente por considerarse estado alterado por el pánico. Pero en los márgenes del documento, alguien escribió con bolígrafo: no miente. Cruzamos línea prohibida. Hay que sellar el sector. Esa nota no estaba firmada. Luego vino lo peor. El buque estadounidense fue atacado. No lo digo yo. Lo dicen los informes de sonar, las grabaciones de las cámaras térmicas y los registros de daños. El casco inferior fue abierto desde abajo. Abierto, no perforado. Como si algo lo hubiera desgarrado. Los sobrevivientes, solo 9 de los 42 tripulantes, fueron evacuados a las fragatas mexicanas. No estaban heridos físicamente, pero todos hablaban del canto. Decían que escucharon un canto bajo el agua, antes del ataque. Un sonido que les provocó alucinaciones, desorientación, vómitos y, en al menos 2 casos, desvanecimiento con convulsiones. Uno de los sobrevivientes, un joven cabo texano de nombre Andrew Hallis, escribió en su declaración: no puedo dormir. Cuando cierro los ojos, veo el mar respirando. Siento que me habla, que me llama. 5 días después del suceso, Hallis fue hallado muerto en su litera. Se había asfixiado con una sábana. En el muro de su camarote, había escrito con su propia sangre: no era del mar. Venía de más abajo. Después de eso, la operación fue cerrada. El mar fue catalogado como zona restringida para maniobras profundas por actividad sísmica inusual. Nunca salió en las noticias. Nunca se filtró. Hasta ahora. Porque hace unas semanas, un conocido mío, otro exanalista como yo, ya retirado, me mandó un correo con un solo archivo adjunto. Un escaneo de ese mismo expediente que yo había leído en 2013. Y abajo, en la última página, había una fotografía. Borrosa, nocturna, tomada con una cámara térmica. La imagen mostraba una figura saliendo del agua, con forma vagamente humanoide, pero inmensa, y con lo que parecían ser varios brazos extendidos. En la esquina inferior, en letras pequeñas, decía: entidad no catalogada. Confirmar con registros de anomalía Atlántico 3 y 5. Me puse a buscar los expedientes Atlántico 3 y 5. Nunca aparecieron. Ni siquiera los veteranos saben de qué se trata. Y honestamente, ya no quiero saber. Porque algo me dice que en algún punto de nuestro océano, algo está esperando. Algo que no forma parte de este mundo. Y que aquella noche, simplemente se defendió de nosotros. Les dejo esto aquí. No me interesa la fama ni que me crean. Solo quiero que quede un registro, aunque sea en este espacio. Porque cuando ese ser decida salir del agua de nuevo, no creo que nos dé otra advertencia. Buenas noches. No me gusta hablar de esto. No porque me dé miedo, sino porque desde esa noche, cada vez que escucho estática, siento un nudo en el estómago. Como si algo siguiera intentando entrar por la radio. Me llamo Luis M., y durante más de 15 años trabajé como operador de comunicaciones en el puerto de Manzanillo, aquí en Colima. La historia que voy a contarles ocurrió en 2019, aunque lo que sucedió comenzó mucho antes. Era una madrugada común, de esas tranquilas donde lo único que escuchas en la cabina es el zumbido del monitor, los reportes meteorológicos repetitivos y de vez en cuando algún barco notificando su entrada a zona nacional. Mi turno era de medianoche a 6 de la mañana. En ese momento estaba solo. El otro operador se había ido a tomar café. Todo estaba en calma. Hasta que el sistema me alertó de una transmisión no identificada en la frecuencia de emergencia marina. Eso pasa a veces. Radios pirateados, embarcaciones menores jugando con frecuencias. Pero esta vez fue diferente. Era una señal débil, muy débil.
apenas audible, lleno de estática, pero entre todo ese ruido, escuché una voz distorsionada, temblorosa, pero humana. Aquí, carguero Santa Azucena, solicitamos auxilio, repetimos, situación crítica, hay fuego, no podemos ver el sol. Me quedé helado, porque ese nombre, Santa Azucena, me sonaba familiar, muy familiar. Busqué en el sistema. Tardé unos segundos en recordar por qué. Ese barco se hundió en 2007, en una tormenta frente a las costas de Guatemala. Ningún sobreviviente. Ningún cuerpo. El caso fue muy sonado en su momento porque el carguero desapareció del radar sin enviar señal de emergencia. Y sin embargo, yo estaba escuchando su voz. 12 años después. Volví a revisar. No había forma de que alguien estuviera usando ese nombre oficialmente. Ningún barco registrado con ese identificador. Pensé que quizá era una broma macabra. Un imitador. Pero había algo en esa transmisión, algo genuino. Dolor real. Miedo real. Ajusté la frecuencia. Grabé el audio. Y volví a escucharlo. Esta vez, se oía algo más, por debajo de la voz del operador. Algo como un murmullo, un coro lejano, como si más personas susurraran en otro idioma. De pronto, la señal volvió. No sabemos dónde estamos. El mar cambió. Todo es niebla. No hay estrellas. El reloj gira al revés. El capitán. Y ahí, la transmisión se cortó. De golpe. Enmudecí por unos segundos. Llamé al supervisor, reporté la interferencia. Me dijeron que no había ninguna embarcación en esa posición. Ninguna señal en el radar. Solo mar abierto. Intentamos rastrear la fuente, triangulando con la antena más cercana. Resultado, zona sin actividad marítima. Literalmente, nada. La grabación fue archivada, y oficialmente el reporte se cerró como interferencia no identificada. Pero no fue solo eso. Durante los siguientes 3 días, volvimos a recibir fragmentos de la misma transmisión. Cada vez más distorsionados. Cada vez más inhumanos. La voz del operador comenzó a cambiar. Sonaba como si estuviera bajo el agua, como si las palabras salieran con esfuerzo, como si algo le apretara el cuello mientras hablaba. Y siempre repetía una frase al final. Nos están viendo desde abajo del casco. Una madrugada, mientras revisaba los audios grabados, me di cuenta de algo escalofriante. Cada transmisión llegaba exactamente a la misma hora que el Santa Azucena envió su última comunicación en 2007, según el reporte de siniestro, 3:14 de la madrugada. 12 años después. La misma hora. El mismo barco. La misma frecuencia. ¿Coincidencia? Lo que terminó de romperme fue la última transmisión. Solo duró 7 segundos. Pero en ese fragmento se escuchó claramente una voz femenina, gritando desesperada. No lo abras, no abras la escotilla, él está. Y luego un sonido gutural. Como un rugido bajo, metálico, húmedo. Algo que no puedo describir bien, pero que se me quedó grabado para siempre. Un colega del turno siguiente revisó conmigo los audios. Dijo algo que nunca voy a olvidar. Eso no es una interferencia. Es un eco. Un eco de algo que no ha terminado de pasar. Una semana después, la señal desapareció por completo. No volvimos a recibir nada. Como si aquello hubiera logrado finalmente abrir la escotilla. El archivo se marcó como resuelto por falta de pruebas. Pero yo guardé una copia de la grabación. No para mostrarla. No para probarle nada a nadie. Solo para recordar que hay cosas en el mar que no siguen las reglas del tiempo. Yo creo que ese barco quedó atrapado en algún tipo de limbo. En un mar que no es el nuestro. Un lugar donde el tiempo no corre, donde el sol no sale, y donde algo los está cazando, lenta y eternamente.
Si algún día escuchan una transmisión vieja, una que parece salida de otra época, de otro tiempo, no intenten responder. Porque no saben qué hay del otro lado. Y a veces, lo que está del otro lado sí quiere que lo escuchen. Buenas noches. Les escribo esto porque necesito sacarlo de mi cabeza. No busco fama ni atención. Solo quiero que alguien más sepa lo que vi, por si algún día ocurre de nuevo. O por si ya le pasó a alguien más y no se atrevió a contarlo. Mi nombre es Mauricio. Soy técnico en rescates marítimos desde hace más de 10 años. Trabajo en la costa de Veracruz y estoy acostumbrado a ver cosas feas. Cuerpos hinchados por el agua, lanchas volcadas con familias desaparecidas, accidentes por negligencia. Pero nada me había preparado para lo que vivimos en ese operativo. Fue en septiembre de 2021, después de un huracán menor que había pasado por el Golfo. No dejó daños graves, pero sí provocó que varios barcos se desviaran o perdieran comunicación momentánea. Uno de ellos fue el FVZ Ventisca, un buque de carga de bandera panameña que transportaba maquinaria pesada desde Colombia hacia Tampico. No era raro que un carguero perdiera contacto, pero lo inquietante fue que su señal de radar reapareció de golpe, como si hubiera estado apagada por días y de repente, prendida justo frente a la costa. Y digo frente a la costa, pero estaba a más de 80 kilómetros mar adentro, en una zona de tránsito poco común. La señal no mostraba movimiento. El barco estaba completamente detenido. Se envió una orden de inspección. A nosotros, mi equipo, nos tocó abordarlo. 5 hombres, yo, Ramírez, el médico, el capitán del remolcador y 2 elementos armados por protocolo. Subimos al bote y nos acercamos al Ventisca al amanecer. Lo vimos a lo lejos, una silueta enorme, oxidada, con una atmósfera extrañamente densa. La niebla no era normal. Parecía pegada al casco, como si el mismo buque la generara. Cuando atracamos, no hubo respuesta a los llamados por radio ni señales de movimiento. Nadie salió a recibirnos. Fue entonces que vi el casco. Tenía marcas de garras. No me refiero a arañazos de grúas o golpes del mar. Estoy hablando de marcas profundas, largas, como si alguien, o algo, con garras metálicas hubiera intentado trepar por el costado del barco. Ramírez y yo nos miramos. Pensamos en contrabandistas, vandalismo, lo que fuera, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero seguimos el protocolo. Subimos. Desde el primer paso en la cubierta, se sintió algo extraño. Silencio absoluto. Nada de motores, ni viento, ni gaviotas. Ni siquiera el crujido típico del metal viejo. Solo un zumbido bajísimo, como una vibración en los huesos. Comenzamos a revisar la nave. Todo parecía intacto, los contenedores estaban cerrados, las luces de emergencia encendidas, pero no había un alma. Ni rastros de pelea, ni sangre, ni papeles. Solo abandono. Pero lo más extraño vino cuando encontramos la sala de control. Las pantallas estaban encendidas, pero todas mostraban lo mismo, una línea de tiempo invertida. Literalmente. Las cámaras de seguridad reproducían imágenes hacia atrás, como si rebobinara una cinta VHS. Vimos a un tripulante caminando, al revés, y luego desapareciendo por una puerta, al revés. Las grabaciones estaban en bucle. Repetían lo mismo una y otra vez. Nadie dijo nada, pero yo vi como el médico tragó saliva y cruzó los brazos. Estaba temblando. Seguimos explorando. En el comedor encontramos platos servidos. Algunos aún con comida que no se había echado a perder, a pesar de haber pasado varios días. El reloj del comedor marcaba las 3:33 de la madrugada. Pero en el puente, otro reloj digital marcaba 12:07. Y en las cabinas, 4:44. Todos los relojes del barco mostraban horas distintas. Y todos estaban detenidos.
Fue cuando escuchamos la primera transmisión. Una interferencia que salió por la radio interna del barco, como si alguien la hubiera activado desde otra sala. No abras la puerta. No abras. Está entre las horas. Todos nos volteamos a ver. No era nuestra radio. Venía de la nave. Seguimos el sonido. Nos llevó a la enfermería del barco. La encontramos cerrada con cadenas por fuera. No era normal. La cortamos y al abrir, encontramos a un hombre. Vivo, temblando, deshidratado. Se llamaba Yáñez, era uno de los técnicos del Ventisca. Dijo que no sabía cuántos días llevaba encerrado, que algo había salido del mar, que el radar mostró otro barco acercándose en la noche, uno sin luces, sin forma, solo un eco. Y que luego, todo se detuvo. Dijo que vio al capitán abrir la escotilla de carga en medio de la madrugada, cuando ese eco estaba justo al lado. Y que cuando lo hizo, entró una niebla negra por la compuerta. Y con ella, algo más. No supo describirlo. Solo dijo que escuchaba pasos por todas partes, pero nunca los veía. Que el tiempo se empezó a romper. Que la tripulación comenzó a desvanecerse, uno por uno, y los que quedaban veían cosas. Como sombras dentro del mar, sus propias caras en los pasillos, o versiones de sí mismos que ya estaban muertos. Intentamos evacuarlo, pero al llegar a la cubierta, el cielo había cambiado. Ya no era de día, ni de noche. El cielo era gris. Una especie de crepúsculo eterno. Y el mar estaba inmóvil. Completamente plano. Ni una ola. Como un espejo. Miramos hacia el horizonte y ahí estaba, el otro barco. Una figura negra, sin nombre, sin luces. Inmóvil, pero reflejada en el agua, como si flotara boca abajo. El radar del Ventisca volvió a activarse por sí solo. Y la pantalla mostraba un solo mensaje en rojo. Distorsión detectada. Inversión de fase. Salida no disponible. Fue entonces que Yáñez gritó. Se arrojó por la borda sin aviso. Intentamos salvarlo, pero el agua se lo tragó en silencio. Sin salpicar. Ahí fue cuando el capitán del remolcador nos gritó por radio que nos fuéramos ya. Que la niebla nos estaba envolviendo también. Corrimos. Saltamos de vuelta al bote. Y al alejarnos, el Ventisca se fue desvaneciendo en la niebla. No se hundió. No se alejó. Simplemente, se borró. Cuando regresamos al puerto, nadie creyó lo que dijimos. El reporte oficial dice que no hallamos nada, que fue un error de radar, y que la señal desapareció por condiciones meteorológicas. Pero nosotros lo sabemos. Lo vimos. Grabamos parte de la transmisión. La tengo guardada. Nunca se la mostré a nadie, porque cada vez que la reproduzco, la radio de mi casa se enciende sola por las madrugadas. Y reproduce la misma voz. No abras la puerta, está entre las horas. Desde entonces, no he vuelto al mar. Pero a veces, cuando camino cerca del puerto, veo algo flotando a lo lejos. Algo que no refleja el sol. Y cuando el reloj marca las 3:33, el viento se detiene. Si están leyendo esto, por favor. Si su radar detecta a otro barco acercándose en la noche, y no ven nada en el horizonte, no abran la escotilla. Buenas noches. Lo que voy a contarles no es una leyenda de pescadores, ni un cuento que alguien me dijo en una borrachera. Lo viví yo. Lo viví durante años, y todavía, en mis noches de insomnio, me cuesta creer que haya salido con vida. Me llamo César N. Tengo 44 años. Durante 17 de ellos trabajé como operador de lanchas turísticas frente a las costas de Campeche, en una zona conocida como Punta Caracol. Es un sitio tranquilo, con manglares, agua turquesa y atardeceres de postal. Pero también es el lugar donde se levanta la cruz. Una cruz de hierro negro,
oxidada, clavada en medio del mar. No flota. No está amarrada a una boya ni a ningún barco hundido. Simplemente, está ahí, saliendo del agua como si emergiera del infierno mismo. Dicen que la pusieron hace décadas, como memorial por un naufragio que costó la vida a más de 40 personas. Otros dicen que está maldita. Yo sé que ambas cosas son ciertas. La cruz está a unos 3 kilómetros de la costa, donde el fondo marino baja en picada. Es un lugar donde, a pesar de la claridad del agua, nunca puedes ver el fondo. Ni siquiera con sol pleno. Solo oscuridad. Negro absoluto. Y cada embarcación que pasa cerca, ve cosas. Empezó con comentarios de turistas. Primero uno, luego dos, después varios en distintas fechas y sin conexión entre ellos. Me decían, ¿viste eso? Había una mano en el agua. Juraría que vi una cara reflejada. ¿Por qué alguien está flotando ahí abajo? Yo pensaba que era sugestión. O bromas. Hasta que lo vi yo mismo. Era una tarde tranquila. El mar estaba en calma, y traía a 3 turistas europeos que querían ver aves y tomar fotos de la cruz. Nos acercamos lentamente, por respeto. Nadie pesca ahí. Nadie ancla ahí. Es como si el lugar mismo impusiera silencio. Entonces, lo vi, una cara pálida, con los ojos abiertos, justo debajo de la superficie. No se movía. No flotaba. Solo miraba. Y cuando pasamos, la cara desapareció. Uno de los turistas gritó. Dijo que algo le había rozado el tobillo. Yo le aseguré que era una rama o un pez. Pero por dentro, sabía que no. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, le conté a don Hilario, un viejo pescador que ha vivido ahí toda su vida. Me miró con una expresión entre lástima y advertencia, y me dijo, ya te vieron. Ahora te van a seguir. Y así fue. Cada vez que pasábamos cerca de la cruz, veía más rostros. Al principio, solo 1 o 2. Después, decenas. Todos con los ojos abiertos, boca entreabierta, algunos con algas en el cabello o rostros hinchados, como si llevaran años bajo el agua. Y lo peor no era verlos. Lo peor era sentirlos. Una madrugada, salimos a rescatar a una embarcación varada. Pasamos a menos de 100 metros de la cruz. El motor empezó a fallar. La radio chilló con estática. Y de pronto, algo me agarró el brazo. Sentí los dedos, helados, mojados, como si alguien emergiera desde el fondo y me sujetara con fuerza. Me giré de golpe. Nadie. Pero la marca de 5 dedos quedó en mi piel, como quemadura de hielo. A partir de ese momento, supe que ya no se trataba de visión o sugestión. Algo en esa cruz te marca. Como si reconociera a los vivos que la miran directamente. Como si quedaras registrado para ellos, los que están debajo. Una semana después, fui testigo de algo que me rompió la mente. Salí en una lancha con 2 compañeros. Iban a hacer mantenimiento de boyas. Pasamos cerca de la cruz por error. El GPS comenzó a dar vueltas, literalmente marcando nuestra posición como si giráramos en círculos, aunque íbamos en línea recta. Y entonces, el mar se tornó aceitoso, como si no tuviera olas. Silencio. Total. Ni gaviotas. Ni viento. Y empezamos a verlos. Cuerpos. Docenas. Todos flotando justo por debajo de la superficie. Quietos. Mirándonos. Uno de mis compañeros, el chino, dijo que su hermano había muerto ahogado hacía años, en un accidente cerca de ahí. Y luego murmuró. Ahí está mi carnal. Se lanzó al agua. Nosotros intentamos detenerlo, pero fue en vano. No volvió a salir. Solo vimos una sombra oscura moverse debajo de él, como si algo lo arrastrara al fondo. No gritó. No pataleó. Solo se hundió. Regresamos con un hombre menos.
Nadie nos creyó. Dijeron que el chino estaba drogado, que se suicidó. Yo renuncié semanas después. Pero cada noche sueño con la cruz y con los rostros bajo el agua. Ahora los reconozco. No son solo víctimas del naufragio original. No. Hay otros. Gente desaparecida. Hombres, mujeres, niños. Y una noche, no hace mucho, vi mi propio rostro reflejado entre ellos. Flotando. Esperando. Con los ojos abiertos. Desde entonces, no me acerco al mar. Pero sé que es cuestión de tiempo. Porque una vez que pasas cerca de esa cruz, ellos te ven. Ellos te marcan. Y tarde o temprano, te llaman.